Cuando sucedió la tragedia de Iron Mountain, nosotros entrevistamos varias veces a Edgardo Castro, ingeniero, inspector del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que primero nos fue señalando las irregularidades en la habilitación que tenía el depósito de Iron Mountain. Segundo, nos señaló la manera incómoda con la cual se vinculaba el gobierno de la ciudad con ese incendio. ¿Por qué? Porque la empresa Iron Mountain había sido galardonada por el propio gobierno de la ciudad varias veces como que era una empresa modelo y que lo que nos decía Castro era que la habilitación era improbable, era imposible, que nunca debía haber sido habilitado. Luego con el tiempo también nos empezó a decir, ojo, que esto parece que fue intencional, porque nada de lo que tenía que funcionar funcionó. Recién un año después, la justicia empezó a considerar la posibilidad de que ese incendio hubiera sido intencional. ¿Y cómo lo empezó a considerar? Porque venían de otros lugares, de otras causas judiciales, de otras dependencias administrativas, en este caso del gobierno nacional, llegaban noticias que decían, bueno, los documentos que tenían que estar en Iron Mountain no están, los respaldos documentales fueron destruidos. ¿Quiénes lo decían? La Procelac, la Procuración que investiga el lavado de activos. Dicen, ¿cómo? Hay un montón de empresas investigadas que dicen que no pueden presentar sus documentos porque estaban en Iron Mountain. Bueno, así fue. Sin embargo, recién, más de un año después, ahora las pericias por fin empiezan a demostrar lo que era lógico y era evidente. Ese lugar, en ese hubo un incendio intencional. Edgardo, buenas noches. ¿Cómo recibiste la confirmación final de esto, de que parece que fue intencional? Era cuestión de esperar, decía. Día más o día menos, maniobra más, maniobra menos. Está bien, pero uno no ve lo que no quiere encontrar, ¿no? Mirá, lo de Iron Mountain es tan obvio porque no fue una cuestión oculta y dudosa. Lo vieron millones de personas en vivo y en directo. Todos lo vimos. Yo toda la información que la saco de los medios que me dan información que es palpable y mensurable. Hay un video que si la fiscal no lo vio realmente debe estar jugando el tenis en Groenlandia o en el desierto del Sahara. Es jodido por el hielo, pero sí, bueno. Sí, por eso, ¿viste? Porque si hace cosas imposibles de no ver un video, me imagino que puedo jugar al desierto del Sahara al tenis. Te explico por qué. El video muestra los 3 o 4 primeros minutos del incendio donde te dice qué es lo que pasó. Y si mal no me equivoco, que a mí la fiscal trató de defenestrarme públicamente, y hasta me amenazó sutilmente. Por eso lo recuerdo. ¿Te acordás que en este programa, que vos me preguntaste, ¿y esto cómo se puede hacer? Yo te dije cómo se iniciaba y cómo se hacía en una caja con un té. Bueno, lo que yo dije en ese momento fue lo que acaba de decir más o menos la pericia de bomberos. Y lo que queda claro, bueno, yo me estaba callando un poco ilusamente creyendo en la justicia, pero ahora, como están dadas las cosas, creo tener derecho a decir lo que se me ocurra. Hay una situación que es la siguiente. Ese video te muestra claramente la intencionalidad del incendio, pero no la intencionalidad de un gil que vino y lo aprendió, sino de un tipo capacitado, formado, que diseñó el desarrollo del incendio. Está hecho con intencionalidad profesional. O sea, el que lo hizo no fue un chabón que tiró un fósforo, fue un tipo que diseñó el incendio para que no quede nada. Yo ponía el ejemplo, es como el que quema el auto para que se lo pague el seguro. No es un pirómano, claro, es un profesional. Es un profesional porque hay una cuestión que es muy sencilla, que es ineludible. Hay 2.400 metros cuadrados de incendio y de estructura, más el volumen que eso ocupa, que se prendieron en menos de 10 minutos, masivamente. Eso dejó una apuesta cualquiera. Claro, que hubo varios focos y diciendo, bueno... Y aparte un derrumbe... Esto se tiene que quemar o quemar. Claro, que no vengan los bomberos, me apague una parte y me pasa como el del auto que quiere correr destrucción total y los bomberos se la apagan y le pagan la reparación. ¿Cómo tardan un año y un mes, un año y monedas en llegar a esta conclusión? Mirá, yo creo que vos decías si la justicia puede, yo quiero saber si la justicia quiere, que son dos cuestiones muy distintas. Yo lo vengo diciendo esto desde el primer día, o sea, es público, en este programa lo dije, de todas las variantes había y por haber, puse nombre, puse responsable, puse mecanismo y todavía... Bueno, ahí yo tengo una teoría, que cuando la justicia dice no descartamos ninguna hipótesis es porque se van a hacer los boludos. Pero no descartamos ninguna hipótesis, entonces que se van a hacer los gansos y van a ir para otro lado. Porque dicen no descartamos ninguna hipótesis, no, lo que tenés que tener es una hipótesis principal, que era esta, y que después te vengan a demostrar que no fue así. Bueno, pero te voy a poner un ejemplo muy claro, para que veas cómo se manejan las complicidades. La justicia dice, no descartamos ninguna hipótesis. ¿Sí? Yo era un testigo, creo que clave y sustancial porque aportó una cantidad enorme de elementos. Y encima se cumplieron, porque lo que dije no se cumplió, ahora lo que dije se cumplió. ¿Cuánto tardaron en citarte a declarar? No, nunca me citó la fiscal. ¿Nunca te citaron? La fiscal no, pero aparte saca una notificación diciendo que yo nunca fui a Iron Mountain.
Entonces el señor fiscal tiene un problema, porque yo nunca fui a Iron Mountain, el gobierno que hizo todos estos acuerdos, ¿qué quiere decir? ¿Que nunca lo inspeccionó? Claro. O sea que si dice que yo, aparte de una cuestión que la fiscal dice que yo no fui a Iron Mountain por los archivos que le dio el gobierno de la ciudad. Entonces yo le pregunto si es tan inocente la fiscal, si alguien puede creer en tanta inocencia por parte de la fiscal, de que el ministro de Desarrollo Económico dice, tome, señora fiscal, estas son las actas de Dardo Castro, ¿me puede procesar, por favor? Porque era el reconocimiento concreto de lo que estaban ocultando, ¿correcto? Claro, no podían decir, y en tu programa lo dijimos, si no desaparecieron las actuaciones, que iba a decir, que desaparecieron los expedientes, flaco, sos un chanta. Era más fácil decir, Castro nunca fue. Pero yo me guardé algunas cosas que aparecieron después. Yo tengo un testigo que en otra causa, hace 5 meses atrás, dice que yo estuve en Iron Mountain y me guardé los números de la faja de la clausura, que tiene que explicar qué hicieron con esas fajas. Entonces ahora creo que se metió en un brete la fiscal. No te llaman por eso, para que no lleven las evidencias. Pero era peor, porque ella tiene un problema. Ella me descalifica públicamente. Ahora me tiene que pedir disculpas, porque si no, no me puede declarar a citar. Si yo nunca fui a Iron Mountain, pues che, yo que me Iron Mountain. Claro, ¿para qué te cita? Si yo nunca fui, así que puedo hacer lo que yo quiero. ¿Correcto? Entonces ahí hay una cuestión que termina de cerrar esa relación, que es bastante perversa. El ministro de Desarrollo Económico premió a Iron Mountain, eso es público. Le dio concesiones impositivas. E hizo negocio con Iron Mountain, porque le dio contrataciones para el Estado. Para que vos hagas todo eso, Iron Mountain tiene que justificar la seriedad de su construcción estructural. ¿Estamos de acuerdo? Es una empresa seria. Una empresa modelo. Una empresa modelo. Para el gobierno de la ciudad. Vos estuviste con lo de la Boca y sabés que de claro, modelo de desgracia. En aquel momento, le cuento a los televidentes, hicimos el registro de cómo funcionaba otro depósito, más o menos de las mismas condiciones y precariedad del Iron Mountain, que se incendió en Barracas, pero que estaba en La Boca. Y también era, para decirlo mal y pronto, una truchada importante. Bueno, eso se sigue manteniendo. Ahora fíjate, te digo el punto de vista... No era una empresa modelo, como para premiar. Modelo de desastre era. No quiero perder esta idea para que veas cómo se maneja, ¿no? Y cuál es que hay una intencionalidad. Dijimos, le da beneficios impositivos, lo premia y no le inspecciona nunca. ¿Quién? Aquel que lo debía controlar, que es el ministro de Desarrollo Económico. Entonces, de hecho, te monta una incongruencia. Si vos lo tenés que controlar, no le puedes dar estas reivindicaciones a estos tipos. Tiene que ser otro. Bueno, se las da. Perfecto. No solo termina ahí la cosa, que ¿sabés quién retiró los materiales que deberían haber quedado resguardados? No. El gobierno de la ciudad. El que la fiscal debería por lo menos estar diciendo, mire muchachos, ustedes por lo menos puede ustedes que tengan algún problema. Puede que tengan algún problema en esta causa. Bueno, no son neutrales. Exactamente, con todos elementos que a vos te descartarían como testigo, porque si vas a decir eso en cualquier declaración, no, usted tiene interés particular, fuera como testigo. La fiscal se toma Consideró que eran parte inocente. Que eran parte inocente, les cree y dice que yo nunca fui. Vos mirá el nivel de... Ahora, le cree que debe estar investigado y descarta al testigo. Porque si lo que la fiscal le dice que es cierto, que yo nunca fui, señora fiscal, ¿sabe qué tiene que haber hecho usted? Me cita, me hace declarar y me mete una causa por falso testimonio. No dice públicamente y me amenaza subliminalmente que me va a hacer algo. Claro. Entonces, eso te demuestra lo que es la estructura que funciona. O sea, lo que hay que decir es que la fiscal tenía una connivencia al menos difícil de explicar con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en algún momento puede quedar demandado por los familiares de las víctimas. Claro. Porque acá, recordemos, que hay 10 muertos, de los cuales 8 bomberos y 2 rescatistas. Y si hay algo que no eran, era culpable de nada. Estaban yendo a hacer bien su laburo y en algún momento esos muchachos pueden litigar contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo menos que debería haber hecho la fiscal y la jueza es mantener a un costado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque cuando se demuestren las responsabilidades penales, después van a ir por las responsabilidades civiles. Es que claramente la carátula de la muerte de estos muchachos va a cambiar absolutamente. Digamos, pasan de haber sufrido un accidente a ser asesinados. A ver, ¿de qué estamos hablando? Hoy hubo, se conoció una nueva pericia. Se está basando en 3 pericias. Una de la Policía Federal, otra del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y otra de la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN. 2 de esas pericias ya dijeron que el incendio fue intencional, o sea, dijeron lo que deberían haber buscado de entrada, que ese incendio no se podría haber hecho de manera casual. Esto es como lo de Río Tercero, cuando hicieron estallar la fábrica de Río Tercero. Tardaron años en demostrar que las cosas tal cual estaban almacenadas no explotaban, que los explosivos plásticos, que se decía, no explotaban por el fuego. Si uno ponía fuego sobre un explosivo plástico, no explotan, porque están preparados para detonar
con detonadores eléctricos, no con fuego. O sea que quien detonó, quien hizo detonar la fábrica de Río Tercero, que fue un inmenso encubrimiento para disimular un faltante de armas que se habían vendido a Croacia y Ecuador, causa por la cual termina Menem preso luego, había sido un profesional. Sin embargo, durante años no descartaron ninguna hipótesis, no investigaron un carajo y casi el juicio prescribe. Finalmente hubo condenas hace poco. ¿Cuántos años después? En este caso es lo mismo. Lo que es evidente, lo diluyen, no descartan ninguna hipótesis, van permitiendo encubrimiento, pero claro, en este caso las pericias eran evidentes. Semejante superficie no se podría haber incendiado si no hubo un profesional de los incendios. Exactamente, y por lo menos creo que la pericia salió en 4 lugares. Yo estuve haciendo unos cálculos, es mi opinión humilde, que hubo por lo menos 6. 6 focos de incendio. 6 iniciadores. ¿Te acordás que lo dijimos acá? Decís, ¿cómo inicias un incendio? Agarro una caja, le pongo un temporizador, le pongo un iniciador, le pongo lugares estratégicos y espero a que suceda. Y pasó lo que pasó, lo que era obvio. Lo que ya había pasado en otros depósitos de Iron Mountain en otras partes del mundo, en Londres y en New Jersey, Estados Unidos. Exactamente, y es un calco de lo de Inglaterra desde el punto de vista del procedimiento. Vos fijate que en todos los lugares la mecánica de desarrollo fue el mismo. Pérdida general. Por fue el mismo tipo, habría que chequear la visa, ¿viste? Y los movimientos y va a estar el mismo tipo. No, digamos, le mandó un mail el incendiario internacional. No, pero eso está claro, o sea, está clarísima la intencionalidad, que no le hizo ningún pavote, fue directamente, claramente en eso. En los videos, hay un video que es contundente sobre eso, contundente, no sé, es inapelable eso al respecto, pero lo que te vuelvo a repetir, es decir, vos no podés, ante el que tiene la responsabilidad de controlar, que ha establecido negocios con la empresa, tildarlo de que no tiene nada que ver antes y descartar un testigo que hubiera hecho lo que tenía que hacer. Ahora, ¿por qué no lo hace? Y te voy a explicar por qué. Porque teóricamente la fiscal tenía que entender mis declaraciones y la documentación que yo le presenté a la Procuración de la Ciudad, donde está claro que había un modus operandi sobre esas empresas respecto al ocultamiento, al manejo y a la protección de esa y de otras empresas. Evidentemente, si tenía que hacer eso y tomar todo eso, no había manera después de decir de que yo no había ido a Iron Mountain o yo estaba diciendo cualquier cosa. Porque hay un modus operandi, hay montones de papeles que dicen que esto se repitió por lo menos en 5 casos que está altamente documentado. Y en el interín, detalle más, obviamente, si hoy la fiscal va a ir a buscar, va a ser difícil que encuentre las actas de aquella época, porque hay duplicación de actas, desaparición de expedientes, actas selladas a mano. O sea que cualquier tipo que haya pasado por la esquina de un organismo público, se ignora esto, realmente es un pobre infeliz. El famoso truco de no descartamos ninguna hipótesis sirve para no hacer nada durante un tiempo y que en ese tiempo se destruyan pruebas, se pierdan cosas, se encubran. Pero como la verdad que a nosotros nos aburre ir como tonto detrás de esta pavada de no descartamos ninguna hipótesis, hay que decir que detrás de esto, o la principal o la más interesante de las hipótesis, lleva al banco HSBC. Ustedes recordarán que nosotros en ese momento, estaba trabajando aquí con nosotros Mariana Contartesi, que le tocó cubrir como movilera el incendio de Iron Mountain. Ella lo que cuenta, nos mostró un papel del banco HSBC que tenía, la verdad que tenía información sensible, tenía información de cómo estaban despidiendo a la gente, cuánto le pagaban de indemnizaciones, eran los papeles que volaban producto del incendio, eran papeles del banco HSBC. Eso fue en el día mismo del incendio, ya se sabía. Luego hubo primero un allanamiento de la AFIP en la sede central del banco HSBC, donde descubrieron que el banco HSBC, para sacar guita del país de clientes argentinos, tenía hasta un quit falso. Era divino, un banco serio, qué sé yo, tenía hasta un quit falso para sacar guita del país. Esto lo denunció la AFIP. Y luego se conocieron, en este caso desde Suiza, listas, las famosas 4.040 listas de argentinos que habían sacado la plata del banco, vía el banco HSBC, la habían llevado a Suiza y después la habían redistribuido. O sea que la documentación más sensible, por lo menos de causas que estaban creciendo en otros ámbitos de la justicia, llevaban al banco HSBC. La Procelac habló de otras empresas también, pero si uno cruza la información de la AFIP, la información que vino de Suiza y la información de la Procelac, en el cruce de caminos está el banco HSBC, digamos que era justamente uno de los que más papeles tenía depositados en Iron Mountain. La jueza y la fiscal todavía no descartan ninguna hipótesis. Pero hay un tema interesante con eso. ¿Cuántos fueron afectados? Como 20 y pico de empresas en ese incendio, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Solamente reclama una, que me parece que es la única Gil que realmente le generó un daño. Claro, y los demás no se quejaron nunca. Creo que le están dando un beso al presidente de Iron Mountain por el favor que le hicieron, o sea, que está claro. Y por si faltara algo, Iron Mountain es de un fondo buitre.
Exactamente. No se sabía de quién era, en fin. Edgardo, gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir a la pausa en tercera posición, así que volvemos.